buenas tardes. Quiero, antes de comenzar mi charla, a la cual no estoy muy acostumbrada, ¿no? Yo soy periodista, no estoy acostumbrada a hacer este tipo de eventos así un poco monumentales para mí, pero voy a ver cómo lo hago, a ver cómo termino en esta trayectoria que hemos comenzado. Pero ya sé por qué Jaime Abello siempre nos dice: yo hablo primero. Lo tengo claro, ¿sí? Vamos a ver si nos queda algo por decir sobre Gabo. No es por nada. Yo quiero contarles más bien la experiencia del Gabo que yo tuve, del Gabo que yo conocí, el Gabo que me inspiró y que inspiró a una generación de periodistas colombianos. Yo conocí a Gabo cuando estaba terminándose esa experiencia periodística de la cual ya habló Jaime aquí, que es alternativa. Conocí a Gabo en el momento en que había un gobierno que era el gobierno de Turbay Ayala. Todos éramos muy jóvenes, yo estaba saliendo pues del colegio y estábamos mirando bien, entrando a la universidad, la experiencia dramática que tuvimos con un gobierno que era el gobierno de Julio César Turbay Ayala, uno de los gobiernos que realmente nos impactó a la generación de nosotros, porque por primera vez teníamos un gobierno que atropellaba los derechos humanos de manera flagrante, que tenía una decisión de imponer una política dura frente a lo que estaba pasando en las universidades, en las discusiones, en las revistas como Alternativa. En fin, hubo un momento muy complicado. Ese momento fue en el que yo conocí a García Márquez, y yo, que estaba trabajando en El Espectador, yo ya había entrado a trabajar en El Espectador, tenía un maestro que era Guillermo Cano, donde Gabo había hecho sus pinos como gran reportero. Gabo en ese momento estaba a puertas de ser nominado pues a premio Nobel, que después ganaría. Sin embargo, en ese momento era el Gabo reportero, el Gabo que quería cambiar el mundo, el Gabo que quería tener una perspectiva de izquierda, o sea, tenía ideas de izquierda, era un activista político. Y se había encontrado, o nos habíamos encontrado con Guillermo Cano en el tema de los derechos humanos y el abuso que estábamos siendo sometidos a nivel digamos, de prensa, medios de comunicación y en general del activismo político que se estaba teniendo. Me acuerdo mucho de este Gabo, porque ese es el Gabo que yo creo que para mí fue el Gabo más inspirador en términos periodísticos. Paradójicamente, ese Gabo que hace Alternativa, que hace esas tremendas crónicas de África, que hace esas tremendas crónicas contra los Estados Unidos, contra el gobierno, hace investigación contra el gobierno de Colombia. Para mí es el Gabo que me inspira y que nos inspira a la generación mía. Es el Gabo que además tiene un elemento muy complicado y que va a marcarlo en su relación con el poder. Es un Gabo que se enfrenta a las élites políticas colombianas y económicas, que son, yo creo, las élites más fuertes de América Latina. Gabo tiene esa manera de azuzar esa statu quo, ¿sí? Con su forma de escribir, con su forma de vestir. Gabo llegaba a la redacción del Espectador, y eso me contaban desde que yo entré al periódico, siempre con una camisa de colores rechinante, ¿sí? Ustedes que han ido a Bogotá, ustedes saben que en esa época Bogotá era blanco, era gris y negro, ¿sí? Lo que se usaba. Y en ese momento Gabo rompía y trataba como de romper cosas, y llegaba siempre con su camisa, yo creo que lo hacía casi que adrede. Y era un poco para molestar, para decir: mire, yo estoy aquí. Y eso que hacía estéticamente lo hacía con su pluma y su manera de hacer periodismo. Y se enfrentó tanto a las élites políticas colombianas que terminaron las élites políticas por echarlo. En el gobierno del presidente Turbay prácticamente lo consideraron un guerrillero, lo consideraron un comunista de pacotilla, ¿sí? Y llegó al extremo la situación de él, de que lo iban a capturar y lo iban a meter preso, ¿sí? Lo que pasa es que una pajarito, ¿sí?, le contó antes, el día antes de que lo fueran a capturar, y él se voló del país, ¿sí?, y se fue. Pero le quiero decir una cosa: García Márquez era considerado casi un subversivo en mi país. Ese fue el Gabo que yo conocí, y ese fue el Gabo que resistió los embates de unas élites
profundamente molestas con su presencia. Gabo sale del país, ¿sí? Y dura mucho tiempo sin volver, y esa relación con ese país de Colombia es una relación que nunca se ajustó, y yo creo que esa es su gran, digamos, la gran lección de periodismo que Gabo nos ha impuesto a nosotros es, mire, una de las cosas más grandes que hay que hacer es, bueno, buscar y mirar y auscultar esa statu quo que hay en mi país, y lo hizo Gabo a un costo muy alto. Ahí fue cuando yo realmente conocí al Gabo de verdad. Gabo se va del país, dura un tiempo por fuera, y para hacer una historia corta de lo que fue realmente esta odisea, Gabo terminó recibiendo al otro año el Premio Nobel de Literatura. Pero en el momento en que lo recibe, quiero decirles, Gabo era considerado en el país una persona non grata por muchísimas personas que pertenecían a esas élites. Y me sorprendió, y siempre me sorprendía como esa relación que tenía Gabo con el país. Cuando uno salía las veces antes de que se fuera del país, me sorprendía, fugado como se fue, me sorprendía cuando uno salía a un restaurante y la gente lo veía y prácticamente casi que con la mirada lo sacaba. Era una aversión sorprendente que además contrastaba con el Nobel, ¿no es verdad? Este señor era el Nobel de Literatura, y en Colombia era considerado todavía una especie de subversivo. 1982, yo lo conozco después pues ya lo conocía, pero realmente lo llego a conocer en el exilio, cuando él está en París, y decide no volver a Colombia y a mantener esta relación un poco difícil con el poder, con las élites y con el país que lo vio nacer y que lo vio crecer como reportero. Y mientras tanto en el país suceden las cosas más horribles y Gabo las oye desde afuera. Gabo no podía entrar a Colombia. Él vuelve en 1983, debo decir, después fugazmente, y hago un paréntesis, nos fuimos a Valledupar, sus amigos, porque con todo el Nobel y le estaban haciendo un gran homenaje en Valledupar. Por primera vez, yo creo que el único gran homenaje que se le hizo a García Márquez en vida, allá en Valledupar. Y me acuerdo un episodio absurdo que demuestra la relación de Gabo y Colombia, y sobre todo con Valledupar. Estábamos en una parranda vallenata con todos los reyes vallenatos, y de pronto un señor se paró y dijo: perdón, aquí hay un señor que se llama García Márquez. Entonces todo el mundo: Gabo. Se paró: sí, soy yo. Me dijo: perdón, usted es un señor que me dejó una cuenta sin pagar en 1950. Mierda. Gabo dijo: pues sí, debo ser yo, sí, debo ser yo. Pero mire, yo tengo unos libros, ¿sí?, que le puedo dar, ¿sí?, y pues así le pago la deuda. ¿Libros? ¿De quién? ¿Libros de quién? Nobel. Gabo era Nobel ya, ¿sí? ¿Libros de quién? No, plata, a mí me paga. Gabo le tocó sacar y pagar. Sí, esto era Nobel, Gabo Nobel en Valledupar, que es parte de su tierra y su legado, pues. Entonces, pues, pasa lo que pasa en este país en estos años tan dramáticos, donde comienza esta situación horrible en el país, aparece el narcotráfico, en fin, pasa Pablo Escobar por ahí, pasa todo lo que nos pasa en el país. Y un buen día, Guillermo Cano, con quien García Márquez tuvo una entrañable relación, precisamente porque se conocían en El Espectador, y además porque fueron amigos de tertulia. Gabo tenía muy pocos amigos bogotanos, pero esos amigos bogotanos eran un círculo muy cercano a Gabo y a Guillermo Cano, y eran más bien unas personas muy encerradas entre sus propios
digamos, entre sus propios, sí, relaciones y siempre estuvieron como muy cercanos y realmente mantenían siempre una relación muy grande. En 1986 Guillermo Cano me dice, oiga, María Jimena, usted que se va invitada por Gabo a ver a la Festival de La Habana, de cine de La Habana, ¿por qué no le dice a Gabo que por favor nos escriba una nota para los 70 años del Espectador? Y entonces yo le dije, listo, yo le digo a Gabo, claro que sí. Llego yo a La Habana. Gabo había venido en el 83, pero se había vuelto a vivir a París, estaba entre París y México. Y realmente su relación con Colombia todavía no se había compuesto, se compondría a los 90, cuando César Gaviria, que es presidente, lo invita y dice, véngase para acá y venga a vivir acá. Y no dejemos que esto sea grande. Pero mientras tanto, él no estaba realmente pudiendo entrar a Colombia por problemas de seguridad y porque su situación todavía no estaba como bien planteada en términos legales. ¿Y qué ocurrió? Yo llegué allá, le dije a Gabo, oiga, que le manda a decir Guillermo Cano que si puede escribir este artículo para los 70 años del Espectador. Y me contesta Gabo lo siguiente, que es parte de lo que yo escribí aquí, y me dice, no les voy a contar qué dice, pero les voy a contar, les voy a leer, porque es más fácil, y salgo de esta vaina rápido. Sí. Esto sí es lo mío, bueno, entonces, sí. Y entonces dice, el viernes 16 de diciembre de 1986, el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana entraba en su segundo día y yo venía con la mente atribulada, inmersa aún en una estupenda película de Eliseo Subiela. A mi llegada al Hotel Nacional, un guionista argentino que no conocía me divisó y me dijo, los Gavos te están buscando. Parece que mataron en Colombia a una persona muy cercana a ustedes. Un sudor frío me devolvió a la realidad de la cual había querido irme por unas semanas, aquella que se respiraba en la redacción del diario El Espectador en Bogotá, día por día, cada vez que registrábamos como autómatas los asesinatos de ministros, jueces, policías y periodistas. Yo tenía 26 años y a pesar de que mis ojos habían visto mucha violencia desde que entré a ese diario, como reportera a la temprana edad de 16 años, hasta me acostumbré incluso a cubrir la realidad colombiana como una corresponsal de guerra, entendía que esta cascada de asesinatos era el presagio de un nuevo poder que se estaba incrustando en mi país, el narcotráfico. Mientras recorría ese inmenso hall, me di cuenta, en fin, no les voy a contar más, pero bueno, más o menos, voy a seguir aquí, dice, ya en el ascensor rumbo a mi habitación empecé a pasar revista por las caras queridas y fui viéndolas una por una, no sabía a quién habían matado. A pesar de que las veía nítidamente, no me atreví a preguntarles por temor a que alguna de ellas me respondiera cuál de todas había sido la víctima. Entré a mi habitación, confieso que una de las primeras caras que vi, fue la de Guillermo Cano, el director del Espectador y amigo entrañable de Gabo. Los dos se conocieron en el diario a comienzos de los 50, cuando García Márquez dejó su adorada costa para venirse a trabajar a la gélida capital colombiana como reportero estrella del Espectador, y Guillermo Cano acaba de ser nombrado director de ese periódico a la impresionante edad de 25 años. Entré a mi habitación y llamé, pregunté por Mercedes o por Gabo y me identifiqué. Ellos me están buscando, apresuré a decirle a la persona que me contestó. Al cabo de un segundo, Gabo estaba en el teléfono. Vente para acá, que acaban de matar a Guillermo Cano. Esa es, bueno, en fin, me quedé muda, en fin. Lo único que quiero contarles, además de todo esto, es que aquí está escrito, afortunadamente está escrito, dice aquí, cuento cómo, entonces, en ese momento llego yo y Gabo me dice, cuando tú me dijiste que venías acá y que querías que yo escribiera, yo te dije que no. Y fue así, cuando yo llegué a donde Gabo le dije, yo no quiero escribir ese país de mierda, con perdón por país, ¿sí?
por la palabra país. Yo no quiero escribir porque en ese país de mierda a todo el mundo lo matan, sobre todo si escribe. Entonces yo no quiero escribir, y yo le dije antes de que pasara todo esto, le dije, pero ¿cómo estás de exagerado? Entonces eso no es así, ¿sí? Pero que no exageres, ¿sí? ¿Cómo está? Qué cosa tan horrible, pero ¿qué te pasa? No, la situación no es tan mala, dije yo, ¿sí? Y resulta que cuando todo pasa, cuando pasó, ¿no? Yo llegué allá a la casa y me dijo, ¿sí ve que yo tenía razón? Y yo me quedé callada. Y yo dije, sí, tienen razón, país de mierda. ¿Sí? Con perdón, con el embajador, ¿está por ahí? Bueno. Saludo para… Bueno, si no, ya me voy, ya con esto termino. Y lo que pasó, por eso es que uno no puede hacer esto, o sea, se le vuelve a uno un problema. Pero bueno, total, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasó es que después de todo este drama, nos devolvemos, hacemos el entierro de Guillermo Cano y como a los 3 meses llegó un artículo impresionante de García Márquez que sirvió para conmemorar los 70 años y la muerte de Guillermo Cano. Es un perfil esplendoroso que está aquí en este libro y que realmente es una de las piezas periodísticas más interesantes, más hermosas sobre el oficio de periodista que hoy, yo creo que en Venezuela y en Colombia debería releerse porque tiene que ver con los fundamentos del periodismo, los valores realmente importantes en el periodismo, que son tan fáciles de olvidar en este momento en donde el periodismo significa tantas otras cosas, ¿no? Independencia, ética, responsabilidad, salir a mirar, salir y ver y compromiso con la verdad. Muchísimas gracias.